Bienvenidos a Salud para Todos. Estamos complacidos de estar con ustedes nuevamente aquí en este espacio en el que tocamos diferentes temas, distintas patologías y por supuesto de la mano de expertos profesionales en la salud. Soy Maya Velosa. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Quiero invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales en Instagram. Estamos como @teleamigatv. Ahí puede seguirnos para que se entere de todos nuestros contenidos. También en www.teleamiga.tv puede seguirnos solamente en nuestra señal en vivo, sino también encontrar contenido interesante sobre nuestra programación. Y también en YouTube, ahí nos busquen la lupita como canal Teleamiga, se suscribe, activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y nos acompañe y comparta todos nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, quizás un tipo de cáncer con el que no estamos muy familiarizados, pero que seguramente nuestro experto hoy nos va a aclarar el panorama, nos va a contar acerca de la incidencia que tiene ese tipo de cáncer, la prevalencia, factores de riesgo, tratamientos, en fin, todo lo que concierne a este tema. Vamos a hablar de cáncer en la sangre. Para hablar de este tema, hoy quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Andrés Alzate Arias. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico hematólogo de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina. También es máster en trasplante de progenitores hematopoyéticos, inmunoterapia y terapia celular de la Universidad de Valencia, España. También es docente de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como hematólogo en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín y es líder del programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos de esta misma institución. Doctor, sea usted bienvenido a Salud para Todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Maya. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, a usted gracias por su espacio, por su tiempo, por sacarnos ahí ese pedacito en su agenda para hablar de ese tema, para hablar de cáncer en la sangre. Con mucho gusto. Doctor, hablemos un poco sobre este tema. ¿Cómo podemos definir el cáncer en la sangre? ¿Cuál es esa característica que tiene esta condición? Mira, se conocen como cáncer en la sangre a todas aquellas enfermedades hematológicas que provienen usualmente de la médula ósea, que es como nuestra fábrica de sangre, donde aparecen por diversas razones células malignas que empiezan a circular en la sangre, se quedan en la sangre o pueden migrar a otros órganos, a ganglios, al vaso, al hígado, a algunas otras estructuras. Entonces, en la sangre son esas patologías donde la célula que se maligniza, que se vuelve cancerosa, es una médula que proviene directamente de nuestra médula ósea. De eso hay infinidad pues, de variedades como para que podamos discutir más adelante. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por darnos ese concepto general. Es muy importante también tenerlo claro, que son todas esas condiciones que se pueden pues también derivar de problemas en la sangre. Doctor, hablemos de los tipos. ¿Cuáles son esos tipos que existen para hacer más o menos un panorama general? Sí, digamos que dentro de lo más comúnmente conocido están las leucemias, están los linfomas, el mieloma múltiple, que es una de las más importantes y más frecuentes también en nuestra población, y hay otras enfermedades menos frecuentes, menos comunes, como la mielodisplasia o las enfermedades mieloproliferativas. Todas tienen nombres, digamos, bastante poco comunes, difíciles como de pronunciar incluso por la población general. Sin embargo, para detallar, estamos hablando especialmente de las leucemias, que pueden ser agudas o crónicas, de los linfomas, que hay diferentes variedades de linfomas, unos más agresivos que otros, unos de manejo un poco más conservador, otros de manejo con gran intensidad, y el mieloma múltiple, que es una enfermedad que merece pues, una especial atención. Eso es como lo más común que hay en nuestra comunidad. Muy bien, doctor. Hablando también sobre prevalencia, ahorita usted lo mencionaba, quisiera que nos contara un poco sobre las edades. ¿A qué etapa de la vida es más común ver este tipo de condición, doctor? Estas enfermedades se presentan a cualquier edad. Pues no por otra cosa, existe un gran grupo de hematólogos pediatras a nivel nacional y a nivel mundial que se encargan de identificar estas patologías desde muy tempranas edades, desde meses de nacido,
Y Sí, bueno, y vamos con compromiso por estas patologías hasta los últimos días de la vida de una persona. ¿Qué sucede? Que ya las diferentes variedades de estas enfermedades van teniendo como sus picos de presentación más prevalente, en algunos casos en la infancia, en otros casos en la juventud o en la adultez temprana, luego en la adultez media y hay otros que son de adultos mayores. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de adultos, que es a lo que yo me dedico, encontramos linfomas, por ejemplo, que tienen una alta carga en adultos jóvenes y luego vuelven a presentar un segundo pico de presentación después de los 55 o 60 años. Otras enfermedades que pueden ser más frecuentes en adultos jóvenes se hacen menos frecuentes a medida que pasa el tiempo y viceversa. Entonces, ya es analizando la característica de cada una de estas patologías que va uno viendo por dónde es más probable que se vaya a manifestar perfecto. un paciente dado. Muy Por ejemplo, bien, mieloma múltiple, doctor. si Y si bien hablamos, se ha considerado una enfermedad de adulto mayor, también vemos pacientes jóvenes entre los 30 y los 40 años ya padeciendo mieloma múltiple, con diferentes formas de presentación, pero sabemos que es más frecuente por encima de los 50, 55 años de edad. perfecto. Doctor, en el caso, ya cuando hablamos de niños, cuando se ha presentado, por ejemplo, todos estos problemas de cáncer en la sangre en pequeños, en niños muy pequeños, ahí que digamos qué factores están relacionados a que esto ocurra, hay un tema genético importante, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Qué dice nuestra literatura sobre esta parte, específicamente en niños? Sí, es decir, si bien se conocen algunas predisposiciones genéticas que pueden llevar al desarrollo de este tipo de enfermedades, sobre todo hablando de las leucemias agudas, también es cierto que muchas de ellas ocurren por lo que conocemos como mutaciones espontáneas o mutaciones de célula germinal, que son alteraciones que se presentan de nuevo en una persona, en un niño, en un recién nacido, pero que no necesariamente vienen ligadas a una herencia que los predisponga fuertemente al desarrollo. Para muchas enfermedades es conocido que existe cierta predisposición y eso nos lleva a nosotros a tomar algunas conductas como de observación y vigilancia más estrecha en aquellos familiares que están cercanos a un paciente ya conocido. Sin embargo, eh, si bien podemos contemplar la opción o la alternativa o el riesgo de que la genética y de que la herencia familiar esté presente, la mayoría de estas patologías se presentan de forma espontánea. Perfecto, doctor. Muchas gracias por aclararnos ese punto tan importante. Quería también, doctor, hablar sobre, ese es un programa también que nos gusta hacer énfasis sobre todo en prevención y de factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo asociados a esta condición? Para las enfermedades hematológicas existe un sinnúmero de factores de riesgo. Correcto. Ninguno de ellos va a ser lo suficientemente fuerte como para ser la única causa que lleve al desarrollo de una patología de estas. Por ejemplo, para las leucemias, para otras enfermedades como la mielodisplasia, la aplasia medular, que son enfermedades primarias de la médula, donde la médula ósea se degenera y presenta posteriormente las complicaciones. Eh, Sabemos que existe la exposición a ciertos agentes tóxicos, bien sea ambientales, laborales, farmacológicos por terapias previas, digamos ocupacionales también, radioterapia previa por alguna otra condición. Sin embargo, muchos de ellos son de aparición espontánea y no puede uno terminar de clasificar dicha leucemia o dicho linfoma porque el paciente estuvo expuesto a ciertas cosas. Digamos que se convierte como en un cúmulo de factores que se van sumando, el cigarrillo, el alcohol, la exposición a tóxicos ambientales, quizás algo de herencia, y todo eso puede llevar y sumar. Sin embargo, no son condición sine qua non para el desarrollo de estas patologías. Muy bien, doctor. Y cuando hablamos de signos de alarma, doctor, signos de alerta, de pronto para digamos, que un médico primario pueda hacer un diagnóstico inicial, remitir a un especialista, ¿cuáles pueden ser esos signos primarios? Mira, nosotros conocemos en hematología una triada de síntomas que son característicos, que si bien son síntomas inespecíficos porque lo pueden dar varias condiciones infecciosas, reumatológicas, inmunológicas, para nosotros son muy dicientes, por ejemplo, el hecho de presentar pérdida de peso de forma
importante, hablamos de un 10% en los últimos 6 meses de causa no motivada, ¿cierto? No está haciendo Ujú. dieta, no tiene un patrón de alimentación que haya motivado esa pérdida de peso, sino que sea algo completamente desconocido. Segundo, la sudoración nocturna de presentación en semanas o meses también lo lleva a uno a considerar esto como un riesgo o un síntoma que lo lleva a uno a profundizar en sintomatología y en posibles enfermedades. Y lo otro es la presencia de fiebre de causa desconocida, también muchas veces acompañando esa sudoración en las noches. Eso como lo que conocemos síntomas B, que son tradicionales, no son específicos, pero hacen que el médico profundice la búsqueda. Y por otro lado, síntomas generales como que el paciente presente una anemia de causa desconocida, si bien sabemos que la mayoría de las anemias obedecen a deficiencia de hierro, digamos que es importante hacer la búsqueda de que si no hay deficiencia de hierro, debe haber alguna otra cosa, sangrados de aparición espontánea, aparición de moretones, punticos morados en la piel, sangrado por mucosas, o que en los exámenes de rutina que se hacen en los centros de atención encuentren alteraciones en el hemograma, que es el examen convencional donde tradicionalmente encontramos estas alteraciones de forma precoz. Perfecto, doctor. La anemia entonces puede ser hay un factor a determinar cuando una persona tiene anemia. Mira, lo que pasa es que la anemia como tal es Sí, un hallazgo de laboratorio, ¿cierto? Cuando decimos correcto. el paciente tiene anemia es porque en su hemograma vemos que tiene una hemoglobina por debajo de lo que debería tener para su edad, para su género, etcétera, para su condición Correcto. básica. Entonces, cuando el paciente tiene anemia, lo que debemos hacer nosotros como médicos es entablar la búsqueda de la etiología, es decir, de la causa de esa anemia. Entonces, como te decía, si bien la mayoría obedece a una deficiencia de hierro, entonces hacemos un perfil de ferritina, saturación de la transferrina, etcétera, laboratorios disponibles en los primeros niveles de atención que nos permiten saber si es una deficiencia de hierro. Igualmente, por nuestra condición económica o socioeconómica y cultural, también tenemos que buscar otros nutrientes que pueden estar haciendo falta, como el ácido fólico, la vitamina B12, es decir, todo lo que comprende el complejo B. Y ahí nos vamos llevando un gran número de casos con anemia sin necesidad de profundizar en otras cosas. Sin embargo, es importante no parar ahí. Entonces, si el paciente sigue con anemia, a pesar de que le haga una reposición, pues debo ir a hacer una búsqueda un poco más profunda. Y lo otro es, siempre insistimos mucho en que el análisis y la interpretación del hemograma, que es el examen básico para todos los pacientes, sea analizado y leído en su totalidad, porque nos concentramos en la anemia porque es lo que está más bajito y nos llama la atención, pero descuidamos de pronto el valor de las plaquetas o descuidamos el valor de los glóbulos blancos y muchas veces allí es donde vamos a identificar que el paciente tiene una alteración adicional a la deficiencia de hierro que quizás en su momento se contempló. Entonces es no quedarnos solo con un Claro. diagnóstico presuntivo inicial. Exactamente. Bueno, doctor, estamos con el doctor Mauricio Andrés Alzate Arias. Él es médico cirujano y también médico internista y hematólogo. Está con nosotros hoy hablando sobre cáncer en la sangre. Está desde la ciudad de Medellín acompañándonos hoy vía virtual. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más de este interesante tema aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y estamos tocando un tema muy importante como es el cáncer en la sangre, quizás un tipo de sangre con el que no estamos muy familiarizados, pero hoy estamos hablando con un médico especialista, médico cirujano, internista, hematólogo, experto en la materia. Está con nosotros el doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, está desde la ciudad de Medellín con nosotros, al doctor que le agradecemos que esté acompañándonos. Doctor, en el bloque anterior pues yo le preguntaba sobre, digamos, los factores de riesgo y todo lo que está asociado al tema de cáncer en la sangre, pero quería también abordar con usted si es más común en hombres o en mujeres, o es indistinto. Sucede igual, también Ok, tenemos algunas patologías que pueden ser un poco más frecuentes en mujeres u otras que pueden ser más frecuentes en hombres, dependiendo también de la edad. Eh, Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que estamos en un 50% para hombres y mujeres en general. Luego, si ya tomamos alguna leucemia específica, algún linfoma específico, puede que si haya cierta tendencia a que sea mayor en un género o en el otro, pero podríamos decir que estamos por igual.
Perfecto, doctor. En exámenes de laboratorio, digamos en los diagnósticos que realizan ya ustedes de manera más específica, digamos cuando hay un tumor maligno en sangre, ¿qué es lo que se detecta justamente en estos exámenes de laboratorio, en plaquetas? ¿Qué es lo que aparece allí y que esté afectando, digamos, que esté dando paso a esta condición? Ok, como siempre, miramos el hemograma. Como te decía ahora, el hemograma es el examen fundamental y es Sí, bajo el cual tomamos muchas decisiones en la práctica diaria y es el que nos lleva a la primera sospecha. Eso lo complementamos con las pruebas de laboratorio y el examen físico y el interrogatorio que nos vaya orientando. Pero aparte del hemograma, donde podemos ver anemia, los glóbulos blancos, que la gente conoce como las defensas, muy bajas o por el contrario muy elevadas, a niveles ya excesivos en sangre, y las plaquetas usualmente bajas, que nos hacen pensar en algún tipo de patología como una leucemia que puede ser aguda o que pudiera ser también crónica. Esto lo acompañamos siempre de pruebas adicionales como el nivel de ácido úrico, el nivel de una enzima que se llama deshidrogenasa láctica, que nos ayudan a pensar si hay un tumor que se esté multiplicando. Eso, sumado a todo lo anterior, nos lleva muchas veces a hacer procedimientos como biopsias de médula ósea, con lo cual vamos a terminar de concretar el diagnóstico de esta patología que estamos sospechando y en muchas ocasiones hacemos biopsias también de los ganglios cuando la patología sospechosa es a nivel de ganglios. Puede que hagamos biopsias de otros tejidos, pero ya va a ser como una decisión muy puntual, pero casi siempre procedemos con estudios de médula ósea, al cual se le hacen una serie de estudios complementarios muy específicos que nos permiten clasificar con precisión el tipo de enfermedad que padece el paciente y las biopsias de los ganglios que también nos ayudan en otro tipo de patologías como los linfomas especialmente. perfecto. Doctor, digamos un tipo de linfoma, de cáncer en la sangre o de estos tipos de cáncer que usted nos ha mencionado, ¿pueden llegar a exacerbar otras enfermedades? No, mira, realmente incluso nosotros cuando tenemos estos pacientes y empezamos un tratamiento, muchas veces resaltamos la necesidad de que el paciente siga acudiendo a los controles para sus patologías de base. Digamos que poco se interfiere el tratamiento que nosotros brindamos con los tratamientos que el paciente traiga por sus otras patologías o por sus otras comorbilidades. Es decir, el paciente es diabético y está utilizando insulinas, debe seguir con su tratamiento común y corriente. De hecho, incluso nosotros podemos con el tratamiento en ocasiones empeorar tanto la hipertensión como la diabetes por algunos medicamentos que usamos propios para el tratamiento de la enfermedad maligna, pero es algo pues que es temporal. Entonces, por eso sí impulsamos mucho a los pacientes y a los familiares a que no descuiden los controles que tienen con sus médicos de cabecera, con su médico internista, con el médico de familia, para seguir en ello. De resto, digamos que es poco probable que exacerbemos otro tipo de patologías. Perfecto. Doctor, digamos en cuanto a tratamientos, ahorita que lo queremos abordar un poco, em, ¿cómo es la sobrevida, la tasa de sobrevida, por lo menos en infantes, digamos, haciendo una relación con las personas más adultas? Bueno, es muy variable, sin embargo, los niños en general podría decirse que tienen un mejor pronóstico frente a Ujú, estas patologías. Para ellos es muy frecuente una leucemia aguda que se llama leucemia linfoblástica aguda. ok, Es más frecuente en niños que en adultos y tiene mejor pronóstico en niños que en en adultos. Y en adultos. los adultos, digamos que vamos teniendo un pronóstico que tiende a ser a veces más desfavorable a medida que va pasando la edad. Entonces, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor y el adulto ya octogenario tienen riesgos muy superiores y probabilidades de respuesta inferiores. En los niños es mucho mejor eso. Sin embargo, las otras patologías podrían comportarse de forma muy similar. Lo que pasa es que nosotros cuando tenemos un paciente ya diagnosticado, hacemos Sí. todo un perfilamiento de su condición, establecemos cuáles son sus riesgos, establecemos también cuál es su condición de fragilidad o de fortaleza, las otras patologías que trae en su historial y eso nos va llevando a hacer una clasificación del riesgo de esa persona. Ujú. Luego hay aspectos biológicos que son propios del tumor, de la leucemia, del linfoma, del mieloma, que pueden conferir un riesgo mayor de progresión, riesgo de no respuesta
o riesgo de recaída después de haber hecho una terapia inicial. Pero son aspectos que vamos nosotros evaluando desde el diagnóstico y en la medida en que vamos haciendo la terapia vamos consolidando esa información. Sin embargo, las opciones terapéuticas que hay hoy en día, tanto en niños como en adultos, pues han ayudado a modificar un poco ese panorama de refractariedad que sigue siendo difícil. Doctor, ¿por qué justamente sucede esto? ¿Por qué es mejor el pronóstico en niños que en adultos? ¿A qué se debe? ¿Al organismo de un pequeño, a diferencia del adulto, que ya digamos tiene otros factores adicionales? Sí, son muchas cosas. En los Sí. niños, por un lado, pues el comportamiento biológico y la genética y las alteraciones moleculares que se ven en los niños quizás pueden en un momento dado brindar una mayor sensibilidad a las terapias que se les brindan. En los adultos, el comportamiento de estas enfermedades, las características biológicas, moleculares, genéticas que traen, pueden hacer que la respuesta al tratamiento no sea igual de satisfactoria como en niños y sumado a ello, muchas veces en el adulto tenemos ya otras comorbilidades que muchas veces terminan limitándonos la intensidad y la potencia con la cual queremos hacer una terapia, puesto que tenemos que siempre hacer un balance entre riesgo y beneficio de lo que estamos brindando, porque este paciente puede ser un poco más sensible a los efectos tóxicos o a los efectos adversos que pueda generarse por el tratamiento. Con los niños les va mejor, o a todos les va bien, pero un gran porcentaje les va mejor y en estadísticas es mucho mejor Ujú. que en adultos, pero digamos que tienen un perfil un poco más favorable en el inicial, en la condición inicial. De hecho, este es el tipo de cáncer, lo estuvimos aquí abordando hace un tiempo con un especialista específicamente en cáncer infantil, es uno de los más comunes en niños, ¿no? Este tema de la leucemia y hay una gran sobrevida en los pequeños. Justamente nos llama la atención pues que el organismo de los niños y todo lo que usted nos ha explicado en este momento, pues hay un mejor pronóstico para ellos y pues ya no se convierte como en sinónimo de muerte, sino de esperanza, ¿no? El hecho de que estos pequeños pues pueden acceder a tratamientos mucho, que pueden servirles mucho más que a un adulto incluso. Doctor, ¿el tratamiento varía en estas edades, digamos en pequeños y en adultos? Por supuesto que sí. Para los niños, los pediatras tienen ya protocolos muy adecuados, pensando también en el tema de que pueden ser mejor tolerados ciertos tratamientos con una intensidad mayor y en la medida en que va creciendo y van llegando a nuestras manos en adultos, nosotros vamos haciendo ya una caracterización de ese paciente para ir modificando la intensidad del tratamiento que se le va a brindar. Lo que sí es cierto es que la investigación crece todo el tiempo buscando mejorar el perfil y el rendimiento y la eficacia terapéutica en todos los grupos etarios. Entonces, Ujú. eh, basados en quimioterapia, tenemos un comportamiento ya conocido en supervivencia, en riesgo de recaídas de enfermedad, pero con los años se ha venido mejorando y se han introducido algunos medicamentos que pueden ir sirviendo para mejorar ese comportamiento en aquellas personas en quienes el pronóstico era más adverso si lo basábamos solamente en quimioterapia. Entonces, se ha ido modificando un poco también ese panorama para mejorar el perfil en aquellas personas de mayor riesgo. Muy bien. Doctor, en nuestro país, digamos en Colombia, América Latina, ¿qué dice la literatura, las investigaciones, los estudios? ¿Qué tan prevalente es esta condición? Por lo menos en nuestra región. Mira, para nosotros es importante, digamos, si vamos a estar siempre por debajo de las estadísticas si lo comparamos con tumores sólidos, ¿de Ok. acuerdo? Es decir, lo más prevalente en nuestra población colombiana y en el mundo entero, y no hay mucha disparidad allí, es con el tumor sólido tipo Cáncer de mama, mama. pulmón, próstata, Ujú. colon y recto, quizás gástrico, etcétera. Correcto. Y para las enfermedades hematológicas siempre vamos a estar por debajo, pero estamos dentro de las 10 primeras causas de cáncer en el mundo y en Colombia sigue siendo así. Es como eh, eso lleva también a que la introducción de nuevas moléculas e investigaciones cada vez también involucran más centros en Colombia y en Latinoamérica para participar con nuestros pacientes, que igual por ser latinos tenemos un comportamiento que puede ser diferente a cómo se comportan los medicamentos y las enfermedades en personas americanas, norteamericanas, europeas, etcétera.
Perfecto, doctor. Hablemos también, ahorita lo tocamos a grosso modo, doctor, sobre los síntomas, digamos, de alerta que deben tener las personas, sobre todo adultos. Digamos, ¿en qué momento un moretón se convierte como en un signo ya de algo más, que debemos acudir al médico, o una piel pálida, una persona que de pronto tenga un cansancio extremo? ¿Cuándo hay que de verdad ir a consulta de manera urgente? O en los casos de los niños nos mencionaban Mira, incluso que el dolor de cabeza, ¿no? claro. Sí, doctor. Adelante. Sí, mira, es variable porque digamos que en los adultos podemos tener síntomas muy sutiles. El adulto no, muchas veces no es muy dado a consultar, Claro. entonces hace que mucha sintomatología se pueda ir prolongando en el tiempo. Entonces, no, es que estás un poco pálido, tenés algo de anemia, no, sí, debe ser por esto, es que he estado trabajando mucho y empezamos siempre a buscar alguna explicación para lo que va a estar pasando. Entonces, no existe como un intervalo de tiempo que uno diga a partir de acá. Digamos que lo más importante es que si hay alguna sintomatología se debe consultar, el médico debe proceder con algunos exámenes por lo menos básicos y con un examen clínico y un interrogatorio general para tratar de identificar cosas que de pronto no estén bien. En general, los pacientes usualmente tardan entre 2 y 6 meses en terminar acudiendo a medicina interna o a hematología o a un servicio de urgencias de alta complejidad donde puedan hacer estudios más complejos. Sin embargo, esos síntomas, la anemia no se manifiesta de un día para otro, pero un sangrado profuso obliga a consultar, un crecimiento acelerado de ganglios en el cuello, en las axilas, en la región inguinal, debe hacer que la persona consulte sin esperar mucho tiempo. Entonces, es muy variable porque el adulto tiende a minimizar un poco la sintomatología y eso hace que se prolongue en el tiempo el momento para una consulta oportuna. Muy bien, doctor. Hay alrededor de este tema quizás muchos mitos o muchos imaginarios de las personas, pero quería preguntarle también sobre temas de nutrición. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay alguna incidencia con el tema nutricional para esta condición o no? Mira, para las enfermedades hematológicas no se ha logrado demostrar plenamente esto. Se sabe que de pronto el consumo de ciertas bebidas azucaradas en alta, digamos, con alta frecuencia, las carnes rojas, sobre todo cuando están muy procesadas o cuando han pasado por mucha temperatura, quizás se ha demostrado un poco más en tumores sólidos que puede tener cierta predisposición. En la neoplasia hematológica no se ha logrado evidenciar esto, sin embargo, siempre se procura por una alimentación lo más sana y lo más saludable posible, puesto que los nutrientes que ingresan provenientes de la dieta van a ser fundamentales para que la producción sanguínea de la médula ósea sea adecuada. Esos Ujú. nutrientes de los que hablábamos ahora, como el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, el zinc, la vitamina C, la vitamina D, son esenciales para que nuestra médula ósea tenga una producción sanguínea adecuada. Entonces, si bien yo no les puedo decir que tomar cierta bebida o consumir cierto alimento aumenta el riesgo de padecer leucemia, sí les puedo decir que una mala alimentación va a favorecer el hecho de que en un momento dado se presenta una enfermedad de estas, va a ser mucho más difícil salir adelante porque tenemos una médula, digámoslo, desnutrida, Claro. con pocos nutrientes y con poca capacidad de proliferar. Claro que sí, volvemos al tema siempre, doctor, base, ¿no? El ejercicio, la buena alimentación, la suplementación, Sí, según un trío perfecto así para es. poder luchar contra muchas enfermedades. Si alguna persona llega a padecerla, pues tenga un sistema mucho más fuerte, ¿no? Para los tratamientos. Quisiera tocar el tema de tratamientos, doctor, pero lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Estamos con el doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, quien es médico cirujano, internista, hematólogo. Está hablando con nosotros sobre cáncer en la sangre. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Hoy estamos hablando sobre cáncer en la sangre, leucemia y dos diferentes tipos también, como el linfoma, que pueden estar afectando no solamente a niños, sino también a adultos. Es diferente esta condición, la sobrevida en niños y en adultos es distinta, pero sigue avanzando nuestra ciencia, nuestros médicos para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y también el pronóstico. Estamos acompañados hoy del doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Está con nosotros de manera virtual. Él es médico cirujano, médico internista y hematólogo, experto en todos estos temas de cáncer en la sangre. Doctor, continuemos hablando de este interesante
punto hablamos ya sobre tema diagnóstico, que me parece fundamental, cómo se llega desde el médico primario hasta el especialista, qué se debe abordar ante la primera sospecha, los síntomas claves, pero también quisiera abordar con usted tratamientos, cómo está avanzando nuestra medicina en la actualidad para tratar el tema de cáncer en la sangre. Bueno, muy bien. Para estas enfermedades, como Sí. te decía al principio, que nosotros hacemos una clasificación del riesgo, de la condición del paciente, de su fragilidad, etcétera, eh, y teniendo presente que hay algunas enfermedades que son de muy baja replicación, de baja proliferación, tenemos entonces dentro de la terapéutica la primera posibilidad, que es la observación y el seguimiento. Es decir, hay algunas enfermedades en algunos pacientes que podemos, una vez diagnosticadas, no ir a tratamiento, sino a observación, puesto que eso es lo que ha demostrado mejorar un poco las condiciones de la persona. Después de ello, o en aquellos casos donde hay que brindar tratamiento, pues ya contamos con diferentes esquemas, tanto para los linfomas como para las leucemias, como para los mielomas y para las otras patologías que son menos frecuentes. Hacemos quimioterapia, hacemos tratamientos con medicamentos inmunológicos o inmunoterapia, hay medicamentos biológicos, existe la opción del trasplante de médula. Con respecto a la quimioterapia, pues hay diferentes alternativas, han cambiado muchísimo en los últimos años, desde las quimioterapias altamente citotóxicas que se siguen utilizando, pasando ya por medicamentos que pueden ser de mucha mejor tolerancia, de un mejor perfil de seguridad para los pacientes, sin sacrificar la eficacia terapéutica. Entonces, pasamos incluso hoy en día a tratamiento de algunas leucemias agudas y algunas leucemias crónicas con agentes de control que son orales, por ejemplo, que el paciente puede manejar ambulatoriamente en su casa y llevar un control periódicamente con el hematólogo en la consulta, ¿cierto? Medicamentos de aplicación subcutánea con Ujú. diferentes frecuencias, es decir, tenemos un arsenal terapéutico importante y a nivel nacional hemos avanzado bastante, puesto que contamos con un gran portafolio de medicamentos para las diferentes patologías, muy similar a lo que se maneja en el resto de Sudamérica. Perfecto, doctor. Desde el punto de vista médico, doctor, usted que es especialista, un gran conocedor de todos los temas oncológicos, ¿es más fácil tratar un cáncer sólido a un cáncer como es una leucemia, por ejemplo, o es totalmente diferente? Digamos, no entre fácil y difícil, sino que en el nivel de complejidad. No, el nivel de complejidad podría ser similar, Sí, lo que sucede es que no es comparable, ¿cierto? claro. Porque los oncólogos, por ejemplo, pueden en muchos casos valerse de más radioterapia que nosotros, de cirugía, que nosotros pocas veces hacemos uso de la cirugía con intención de curar o de controlar una patología tumoral, ¿cierto? Los oncólogos tienen toda esa combinación y manejan una complejidad que depende de la ubicación, depende de la agresividad, depende de si está localizado, si tiene compromiso a distancia, lo que se conocen como metástasis. Mientras que en las leucemias y los linfomas tenemos otro tipo de complicaciones, otro tipo de complejidades que si bien nosotros no accedemos a cirugía, la Sí. radioterapia usualmente la hacemos en una fase más consolidativa que otra cosa, brindamos ya quimioterapias de diferente intensidad. Eh, Todos tenemos alguna posibilidad de lograr la curación, dependiendo ya de eso de las características propias, tanto en tumores sólidos como en los tumores hematológicos. Sin embargo, como te decía, los tratamientos que se brindan hoy en día, seguramente tanto en oncología como en hematología, buscan de alguna manera, si no la curación, si buscamos lograr unas supervivencias muy superiores en lo Ujú. posible con pacientes libres de enfermedad. Ese es el objetivo al que se pretende llegar. Perfecto. Doctor, hablando y devolviéndome un momentico al tema diagnóstico, es, digamos, ¿hay mucho diagnóstico tardío en esta condición? Desafortunadamente sí. Ok. Yo más que en las leucemias, podríamos decir que en el mieloma y en el linfoma. ¿Por qué? En el mieloma, porque particularmente es una patología donde muchas veces el paciente adulto o adulto mayor tiene anemia y esa anemia no es enfocada correctamente. Uno. Dos,
puede tener algo de insuficiencia renal, una elevación en la creatinina, alguna pequeña alteración y se enfoca como simplemente consecuencia de su edad y no se busca de pronto alguna otra etiología. Y algo muy importante que pasa desapercibido muchas veces en estos pacientes es el dolor lumbar, el dolor en la espalda, en Ok. la parte baja, en la parte inferior, que muchas veces es una manifestación inicial de un compromiso por este mieloma a nivel de las vértebras de la región lumbar. Entonces, es una Se triada de confunde con síntomas otra muy cosa. específicos, pero que Ujú. nos orienta mucho a considerar el diagnóstico del mieloma. ¿Qué sucede? Que un paciente con un lumbago Sí. puede pasar consultando meses, 1 hasta 2 años. Las anemias de pronto no se enfocan como lo hablábamos ahora y el riñón también a veces se deja ahí en observación hasta que algo debute. Con respecto a los linfomas también, a veces los ganglios no son de rápido crecimiento y no se enfocan, no se hacen las biopsias adecuadas, usualmente las biopsias deben ser unas biopsias quirúrgicas, es decir, llevando el paciente a quirófano para hacer una apertura una incisión en piel y extraer el ganglio en lo posible completo, no Ujú. hacer punciones porque eso nos retrasa y el diagnóstico casi nunca se logra. A diferencia de las leucemias, como el compromiso en sangre puede ser tan abrupto por una anemia tan crítica que llegue a la transfusión y eso obliga a que el paciente consulte por urgencias o a un sangrado que también es muy dramático, digamos que en leucemias puede que el diagnóstico sí sea un poco más precoz, pero en esas otras patologías que son tan frecuentes también para nosotros, sí tenemos mucho retraso desafortunadamente. Ujú. Perfecto, doctor. En el tema también de atención en salud, digamos, también puede ser un poco algo a superar esta falencia de enviar exámenes de manera tardía, de no hacer un diagnóstico rápido. Digamos, son brechas que en las que hay que trabajar, ¿sí? Por lo menos en nuestro sistema de salud. Por supuesto, Ujú. siempre es importante y todo el tiempo y desde el Hospital San Vicente Fundación, por Sí. ejemplo, eh, se busca siempre hacer actividades académicas que permitan mantener al personal de atención primaria capacitados, preparados, en constante conocimiento y crecimiento formativo para, para tener las alarmas en la cabeza y cuando nuestros pacientes consultan, tener siempre ese índice de sospecha bien elevado, porque pueden pasar de largo. Si un paciente es reconsultante, siempre es motivo de una segunda mirada. Eh, Tratar de no omitir u obviar exámenes básicos que nos pueden dar un primer abordaje de qué es lo que está sucediendo con nuestros pacientes. Tratar de no minimizar la sintomatología, sobre todo cuando son reconsultantes, y considerar la posibilidad de que las comorbilidades de los pacientes pueden hacer que nosotros obviemos o le restemos importancia a otras manifestaciones que pueden ser cardinales en un momento dado. Doctor, en cuanto a complejidad, quizás la leucemia aguda puede ser la más compleja, o cuál puede ser la más compleja en cuanto a los tipos que me menciona. Ujú. Sí, podría decirse que sí. Si bien hay otras patologías de muy difícil manejo, especialmente la leucemia aguda por la urgencia que confiere, en cuanto a que una leucemia aguda sin tratamiento puede llevar a la muerte del paciente en cuestión de semanas o meses, como mucho. Eso nos obliga siempre a ser muy, muy ágiles en el diagnóstico y en brindar el tratamiento de la manera más oportuna. Ujú. Entonces, para eso siempre que tenemos alguna sospecha, en todos los centros donde hay hematología, rápidamente cuando existe la sospecha de una leucemia aguda, tanto internistas como hematólogos rápidamente están procediendo con la solicitud de los estudios complementarios de la biopsia de la médula, etcétera, etcétera, para tratar de proceder con la mayor celeridad posible. Hay otras patologías que también son de alto riesgo y alta complejidad para el diagnóstico y para el manejo, pero que quizás puede que en un momento brinden cierta tranquilidad o nos permitan un tiempo para una toma de decisiones un poco más pausada, ¿cierto? Y Ujú. posterior a ello, contemplar siempre que dentro de los tratamientos debemos tratar de llevar a esos pacientes a una resolución de la patología y para eso contamos muchas veces con la opción de los trasplantes de médula ósea. Muy bien, doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, quien está con nosotros, médico internista, hematólogo, especialista en todos los temas de cáncer de sangre. Hoy estamos abordando este tema tan importante. Vamos a hacer una última pausa aquí en Salud para Todos y ya regresamos.
Regresamos aquí en Salud para Todo y estuvimos acompañadas del doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, quien es médico cirujano, internista, hematólogo. Nos ha estado ilustrando sobre todo el tema de cáncer en la sangre, muy importante todo el aporte que nos ha dado, doctor. Quiero darle las gracias por eso. El doctor también es parte del Hospital San Vicente Fundación como institución. Doctor, hablemos un poquito sobre esa fundación y digamos ese rol que tiene con los pacientes, el abordaje de esta condición. Bueno, sí, mira, nosotros en el Hospital San Vicente Fundación Medellín tenemos un grupo consolidado de hematólogos con una unidad de hematología, de oncología, con sala de quimioterapia ambulatoria, con una unidad para trasplantes de progenitores, es decir, trasplante de médula como lo conoce la población general, y tenemos todo un equipo multidisciplinario para el tratamiento y para el seguimiento, el diagnóstico de las diferentes patologías que se ven en un hospital de alta complejidad como el nuestro. Tenemos más de 30 especialidades médicas, quirúrgicas, servicios de apoyo, servicios de urgencias que también han ido mejorando ese perfil de, como te decía ahora, de sospecha frente a este tipo de patologías. Y a nivel interno, en el servicio de hematología, somos 4 hematólogos que manejamos el servicio de hospitalización y consulta con trasplantes de médula ósea y una sala ambulatoria para aplicación de medicamentos. Perfecto, doctor. Bueno, es muy valioso pues ese aporte que nos hace usted hoy y realmente le queremos agradecer, doctor, por habernos acompañado aquí en Salud para Todo, contándonos sobre ese tema tan importante. Dejar quizás un mensaje final, doctor, a todos los que nos ven, a todos nuestros televidentes sobre esta condición en particular. ¿Qué mensaje quiere dejarles? Bueno, el mensaje es que no dudemos en consultar si tenemos sintomatología como la que hemos mencionado y que sea persistente en el tiempo, acudir a los servicios médicos, insistirle también al personal para que se hagan los exámenes pertinentes y no retrasar. Es mejor consultar y que nos descarten a dejar progresar algo que más adelante quizás sea más difícil de tratar. Si logramos identificar estas patologías de forma precoz, siempre va a ser mucho más fácil lograr éxito en los tratamientos ofrecidos que si tomamos estas condiciones ya de una forma muy tardía, muy avanzada. Así es, doctor. Qué mensaje tan importante, acudir al especialista, acudir a consulta a tiempo, no dejar avanzar para evitar más diagnósticos tardíos y dar más esperanza. Doctor, al doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todo. A ustedes muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Bueno, doctor, el doctor estaba desde la ciudad de Medellín acompañándonos hoy, médico y cirujano, médico internista, hematólogo. También nos estuvo acompañando hoy para hablar sobre cáncer en la sangre. A todos ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Síganos en todas las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.